Arrancamos el video de hoy. En esta sesión, lo que nosotros vamos a hacer es una revisión de un nuevo modelo, ¿ya? Entonces, estamos, recuerden, completando nuestro análisis de las crisis en el capitalismo, ¿ya? Hemos tomado ya algunos modelos previos. El día de hoy vamos a avanzar con otro modelo que nos va a resultar de mucha utilidad, ¿sí? Que es un modelo que se va a enfocar en las crisis, pero esta vez desde el lado de la sobreproducción, ¿sí? Recuerden que hemos visto un modelo de ciclos, el modelo de Goodwin en concreto, y hemos visto también unos cuantos análisis sectoriales. Vimos un análisis sectorial en red, y también vimos el modelo de Harris de sectores. Y nos tomó algunas sesiones, ¿no? Pero lo vimos prácticamente por completo ese modelo. Entonces, el día de hoy vamos a revisar, como les menciono, un modelo mucho más corto que el modelo de Harris, sí, es mucho más corto, que va a tratarse sobre las crisis. O bueno, hablemos más que de crisis, literalmente de posibilidad, ¿no? Entonces, posibilidad de crisis por posibilidad de crisis, ¿ya? Pero por sobreproducción. O a veces recuerden que también se puede entender esto como crisis por subconsumo y una limitada capacidad de consumo de los trabajadores, ¿ya? Entonces, crisis por sobreproducción o por subconsumo. Este modelito que vamos a ver, ¿ya? Está presentado por el economista norteamericano Paul Sweezy. Entonces, es nuestro nuevo autor, Paul Sweezy. En su libro que originalmente fue publicado en el 42, en un modelo ya un poco antiguo, bueno, bastante antiguo de hecho, que es el libro de la teoría del desarrollo capitalista. ¿Ya? Entonces, en ese libro, Paul Sweezy presenta en un pequeño anexo, presenta un modelo de, que permite entender esta intuición de la sobreproducción, ¿ya? Y me parece que es un modelo bastante interesante, bastante valioso para nuestras discusiones porque nos amplía aún más la muestra de cuán frágil es el capitalismo y cuántas posibilidades hay de la crisis, ¿no? Ok, bien. Entonces vamos a manejar la siguiente notación. ¿Verdad? Vamos a utilizar la misma notación que aquella que está en el documento que les voy a complementar con esta sesión, que es el documento de Suicidios, es el extracto de Suicidio del libro de él, pero solo la parte que habla justamente de este modelo. ¿Ya? Entonces voy a usar la misma notación de Suicidio para que pueda al mismo tiempo se pueda leer el artículo, este texto de él, el original, y se lo pueda comparar con los apuntes que haremos en clase. ¿Ya? De todas maneras, el cambio de notación no cambia el tema. Estamos en el mismo enfoque marxista de las crisis, pero ahora desde una perspectiva un poco más de este enfoque de sobreproducción. ¿Ok? Entonces, bueno, como vamos a tener una notación un poco distinta, vale la pena mientras incluimos la notación ir aclarando un poco los conceptos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir de una variable que Suici le llama ahí, porque bueno, en el documento que está, llamamos I, es un documento en español, entonces está hecho una traducción. Probablemente las letras hayan cambiado con respecto al texto original en inglés, habría que revisarlo, pero es el texto con el cual vamos a trabajar, por tanto, si ustedes gustan leer el original, va a ser la misma notación. Entonces, bueno, ¿qué va a ser I? Y le vamos a llamar al ingreso nacional neto. Ingreso nacional neto. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el ingreso nacional neto? Es aquel ingreso producido en la economía capitalista y que se va a distribuir entre consumo e inversión. ¿Ya? Ya vamos a ver eso más adelante. ¿Ya? Pero bueno, a la par que voy a incluir esta anotación, también voy a mencionar algunos supuestos. Algunos supuestos son mencionados y también, o sea, los incluye en su texto original. Otros están implícitos, pero yo los voy a tratar de ir detectando. ¿Por qué? Recuerden, sí, a veces los modelos no nos gustan porque tienen muchos supuestos, pero la idea de aclarar los supuestos es justamente saber dónde uno puede mejorar el modelo quitando el supuesto. Entonces uno dice, este supuesto no me gusta, lo quito, pero si lo quito tengo que ver las implicaciones de quitarlo, ¿no? Por eso me gusta a mí aclarar bastante bien los supuestos de partida. Pues bueno, el primer supuesto que vamos a plantear aquí es que todo se mide en dinero. Ok, entonces, no vamos a tener esa distinción entre dinero y valor que había en Harris. ¿Sí se acuerdan que había toda esa distinción dinero, valor, trabajo? Aquí no, aquí todo se va a medir en dinero. Ya no nos vamos a complicar. ¿Ya? Si bien es cierto, Swissy en realidad habla de plusvalor y cosas así, nosotros vamos a ver todo como dinero.
¿ya? Entonces es la misma interpretación, sino que hay un tema de lenguaje, uso de lenguaje. Entonces, no estoy de acuerdo con llamarle plusvalor, ¿sí? Porque ya saben, si es plusvalor, tiene algo que ver con el valor, horas de trabajo, etcétera. Entonces, no, todo se va a medir aquí en dinero. Luego tenemos una letra S, pero esta letra S, en un poco de cautela, no va a ser la misma S que teníamos en Harris. En Harris la S cada surplus value, ¿se acuerdan? No, aquí va a ser el total de pagos salariales. Ya, entonces va a ser el total de pagos salariales. O sea, el total de salarios, ¿no? Pagados en economía o para los trabajadores. Y aquí va otro supuesto, supuesto 2. Vamos a asumir que todos los salarios se gastan en consumo. Todos los salarios se gastan en consumo. Este es un supuesto que ya hemos visto varias veces. Este supuesto de que todos los salarios se gastan en consumo. Y otra forma de plantear este supuesto es decir que los trabajadores no ahorran. Entonces, los trabajadores no ahorran. ¿Ya? Entonces, alguien si no le agrada este supuesto puede pensar en cómo quitarlo. Pero hay modelos con ahorro de trabajadores, ¿sí? Entonces, no es tampoco un supuesto muy dramático. De hecho, cuando asumimos eso, en realidad lo que estamos tratando de decir es que para el argumento que queremos presentar, el ahorro de los trabajadores no es vital, no es una variable crucial, ¿sí? Pero se podría incluir, no digo que no, que hay modelos incluso, pero nos vamos a concentrar más bien en un modelo sin ahorro de trabajadores. Luego, Swissy plantea otra letra que le vamos a llamar L, igual que él, y aquí vamos a decir que L es la parte de la ganancia, es una parte de la ganancia que los capitalistas destinan al consumo. Que los capitalistas destinan al consumo. Destinan al consumo. ¿De acuerdo? Y bueno, esto de aquí es, si quieren incluso podemos pensar en equivalencias, ¿no? Esa S, por ejemplo, es equivalente a la B, capital variable en dinero, ¿sí? Y esta L podemos decir que equivale al 1 menos S por P en el modelo sectorial de redes que yo les presenté en mi interpretación. ¿Qué significaba esto? De las ganancias, una fracción va al consumo, la que no se ahorra, recordando que esa aquí sería la tasa de ahorro, ¿no? Pero obviamente en nuestra formulación, en la modulación, en formulación de Swissy, estamos pensando en otros términos. Ingreso nacional, total de pagos de salarios y la parte de la ganancia que los capitalistas destinan al consumo. A su vez, Swissy plantea otra letra, lo vamos a llamar K, minúscula, o K minúscula. ¿Y qué va a representar K minúscula? Bueno, es la parte de la ganancia. Ya, ojo, Swissy tal vez use el término plusvalía o plusvalor. Uso yo el término ganancia porque estamos hablando de dinero. ¿Sí? Estamos hablando de dinero, por tanto, ganancia, para ser correctos en el uso del lenguaje. Entonces, parte de la ganancia que los capitalistas, ya, parte de la ganancia que los capitalistas destinan a ampliar el capital constante. Ampliar el capital constante. Ok, ¿sí? Y ampliar el capital constante que implica ampliar los medios de producción. Ampliar los medios de producción. ¿Sí? Y eso me recuerda que en el supuesto 1 vamos a agregar, aunque no hace falta. Bien. Ok, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que también asumimos que los capitalistas van a destinar una parte de sus ganancias al consumo y otra parte de sus ganancias a la inversión en medios de producción. O sea, la inversión va a ser ahora solo en máquinas. Si quieren esto en nuestras interpretaciones, esta acá sería equivalente a decir que los capitalistas de una parte de las ganancias destinan la fracción S, ¿sí? O sea, la fracción de ahorro de las ganancias se va se va para la inversión de los capitalistas, pero solo en máquinas. Entonces aquí tenemos, por tanto, un tercer supuesto. Entonces, ¿cuál es el tercer supuesto? Los capitalistas inicialmente, ¿sí? Inicialmente solo invierten en medios de producción. O cuando hablamos de invierten ya sabemos que eso tiene que ver con acumular, ¿no?
O sea, los capitalistas solo invierten o acumulan, ¿ya?, en medios de producción. Entonces no vamos a tener acumulación en salarios inicialmente. ¿Ya? Inicialmente. O sea, pensemos en esto. ¿Qué significa? Significa que nosotros vamos a tener una inversión K. Esa inversión K solo se concentra en las máquinas, en los medios de producción. No se concentra en ampliar la gente. Entonces alguien puede decir, ¿y qué pasa con el crecimiento de la gente? Entonces aquí nosotros vamos a incluir un supuesto que, bueno, ni lo menciona Suisi, pero me parece que sería correcto agregarlo, y es que nosotros asumimos salarios post facto. ¿Ya? ¿Recuerdan qué significaba esto de salarios post facto? Significaba que los salarios se les paga a los trabajadores, pero al final del periodo. ¿Sí? Entonces, si hacemos esa interpretación, ¿qué es esta letra S? Son los salarios que se pagan a los trabajadores del periodo anterior. ¿Sí? Los trabajadores del periodo anterior. ¿Ya? ¿Y cuál es la ventaja de asumir eso? Que entonces ese incluye tanto a los trabajadores antiguos como a los nuevos trabajadores, pero del periodo anterior. Porque a los nuevos trabajadores de este periodo les vamos a pagar al final, que a la vez es el inicio del siguiente periodo. Entonces con eso nosotros podemos asumir que la inversión se concentra en máquinas, porque a la gente se le paga al final. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿eso qué va a implicar? Y si lo pongo así, entonces nuestra inversión, la variable K, que es la variable de inversión, o de acumulación, va a ser igual al cambio, ¿sí?, de K con respecto al tiempo, K mayúscula. Entonces esto evidentemente motiva a definir qué es K mayúscula. Ya, entonces vamos a escribir más abajo. ¿Qué significa K mayúscula? Entonces, K mayúscula, ¿ya?, va a representar, en cambio, al total de medios de producción. Total de medios de producción. ¿Ok? Total de medios de producción en dinero, ¿no? Ya sabemos que todo se mide en dinero, en dinero. Y de hecho, Suiza incluso dice que este es el total de capital constante, ¿ya? El total de capital constante en existencias. Total de capital constante en existencias. ¿Cuál es la idea entonces? Que K representa todas, por ejemplo, todas las máquinas instaladas en el capitalismo, todos los edificios, etc. ¿Sí? Y eso me motiva a usar la palabra capital en vez de la letra K, ¿no?, para evitar confusiones, ¿no? Entonces, donde sea que esté la letra K, mejor voy a poner capital. Creo que sobre. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que los capitalistas invierten. Y esa inversión significa ampliar en el tiempo las máquinas. Pues K representa las máquinas. Pero ojo, todo medido en dinero, ¿no? Entonces, K en realidad es el dinero gastado en máquinas. En nuestra anotación, ¿sí?, podríamos decir que K se aproxima a la C. ¿Ya? Más o menos se aproxima a la C. Muy bien, entonces, igual, si nosotros quisiéramos usar nuestro enfoque, en vez de poner K con respecto al tiempo, la derivada de K respecto al tiempo, podríamos escribir K punto. ¿Se acuerdan? Esto venía del modelo de Goodwin, ¿no? En el modelo de Goodwin habíamos dicho que, bueno, podríamos escribir las derivadas temporales como la derivada, la variable original con respecto, o con un punto, para indicar que es derivada respecto al tiempo. ¿Ya? En este modelo no vamos a usar esta notación, vamos a usar la notación que usa Suizy, o sea, derivada de K respecto al tiempo, pero ya saben que se puede hacer ese empate inmediatamente. Entonces, vean, pensemos un poco en el comportamiento de esta inversión. ¿Sí? Lo que va a decir Suizy es que esta acá le podemos entender como una tasa de inversión. ¿Sí? Tasa de inversión. Entonces no confundirnos, esta es la tasa de inversión en el modelo de Suizy. ¿Ya? Esto no tiene nada que ver con Harris ni nada. ¿Ya? Entonces este es otro enfoque. Entonces tenemos la tasa de inversión, en este caso la tasa de inversión es cómo cambia. ¿Sí? ¿Ya? Incluso, ¿saben qué? No le llamemos tasas, llamemos simplemente inversión, ¿ya?, para no generar confusiones con la palabra tasa. Entonces, esta es la inversión. Ups. Inversión. ¿Ya? Motivada por la propia dinámica del capitalismo. Motivada o presionada, podríamos también decir, presionada por la dinámica propia del capitalismo. O la tendencia, digamos, ya más que dinámica, por la tendencia propia del capitalismo. La tendencia propia del capitalismo a acumular. ¿Ya? A acumular capital. Entonces aquí la pregunta es, bueno, a ver, recordemos un poco.
En el capitalismo, el objetivo, sí, el objetivo es obtener ganancias para acumular cada vez más. O sea, ganar, pero no solo ganar, sino usar luego parte de esas ganancias junto con otros flujos para que cada vez el capitalismo se vaya expandiendo, ¿sí? De forma indefinida. Porque recuerdan que al final el capital se puede interpretar como una forma de poder, y es este poder que está buscando una expansión permanente. Ya entonces es la lógica. O más que el poder, los dueños del poder, porque en realidad son capitalistas concretos los que están buscando esta ampliación permanente del capital. Algunas razones, ¿no? Una de esas es la propia competencia capitalista. ¿Sí? Recuerden que la propia competencia capitalista, ¿sí? Presiona a acumular. Esto de aquí presiona a acumular. O sea, los capitalistas por la competencia están obligados, presionados a ir acumulando. Caso contrario, desaparecen, porque otros capitalistas que sí acumulan les van barriendo. ¿Ya? Ok, entonces esa es este elemento adicional, ¿no? Que estamos incluyendo en nuestros supuestos, también esta definición de acá. ¿Ya? Y vamos a agregar otro supuesto. Entonces tenemos los supuestos, vamos a agregar un supuesto 4. Y el supuesto 4, en cambio, ¿qué nos va a indicar? Nos va a indicar, bueno, un supuesto que es más, es un poco evidente, pero voy a ponerlo aquí para que quede bien claro. Entonces vamos a asumir que hay una economía cerrada y sin gobierno. ¿Sí? Una economía cerrada y sin gobierno. ¿Ya? ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de este otro supuesto? Bueno, no tenemos relaciones con el resto del mundo y tampoco hay un gobierno, no hay un Estado, no hay impuestos, no hay nada de eso. Ya para simplificar el modelo nada más. Entonces, con todo lo que hemos dicho, por Suisi escribe su primera ecuación del modelito, la ecuación 1. Y la ecuación 1 del modelo básicamente dice que el ingreso neto de la economía se va a distribuir entre los salarios, el consumo de los capitalistas y la inversión en nuevas máquinas. Desde un enfoque de macroeconomía convencional, esto se aproxima mucho a la idea de que el ingreso se divide entre consumo más inversión. Esto recuerden que justamente sale de una economía cerrada y sin gobierno. En una economía cerrada y sin gobierno, el ingreso se destina al consumo y la inversión. ¿Consumo de quiénes? Entonces aquí pueden ver que el consumo se está dividiendo en dos, ¿no? Sería el consumo de trabajadores y el consumo de capitalistas. Y la inversión que hacen los capitalistas. Sí, este sería un enfoque de macroeconomía convencional, de macro convencional. Entonces de eso estamos hablando, si es que habláramos de macro convencional. Y desde un enfoque un poco más marxista, ese, como les decía antes, tendría que ver con la B, el dinero que se va en salarios o capital variable. L tendría que ver con esta fracción de las ganancias que van al consumo, 1 menos SP. Y K sería, en cambio, las ganancias que se ahorran y van a la inversión. Como estamos asumiendo economía cerrada y sin gobierno, recuerden que otra de las implicaciones de ese supuesto es que el ahorro es igual a la inversión en equilibrio, ¿no? En equilibrio macroeconómico. Sí, y eso también es lo que nosotros veríamos en este caso, ¿ya? Entonces, vamos a usar la notación de Suicide de aquí en adelante, no vuelvo a usar estas notaciones, pero es para que un poco vayan empatando cómo se puede entender este enfoque más marxista con enfoques macroeconómicos y más convencionales, ¿no? Sí, o sea, estamos en la misma onda, estamos en el mismo problema, pero estamos usando una notación un poco distinta para sobre todo entender a Suicide. Bien, luego de eso, Suicide va a plantear otros supuestos. Entonces, hay varios supuestos en este modelo, ¿no? Un supuesto 5 ya que plantea Suicide es que vamos a asumir que todos estos elementos, ¿no? El ingreso neto, S, que es los salarios, L, consumo de los capitalistas y K, la inversión, todos estos se mantienen creciendo. ¿Sí? Se mantienen creciendo. ¿Qué estamos asumiendo con esto? Bueno, estamos asumiendo que todo el tiempo todos estos términos van a crecer, se mantienen creciendo. Entonces todos están creciendo, ¿sí? De un momento a otro, pero no van a ser todos, ¿sí? No van a ser todos en las mismas tasas. Ya. Un segundo, quiero verificar que todo esté en orden. Disculpen. Ok, entonces ese supuesto se va a agregar, ¿no? Vamos a asumir que todos los elementos que están en la ecuación 1 van a crecer todos, bueno, van a crecer, ya es lo que es el supuesto 5. ¿Qué más va a decir Suisi?
Ya Suisi va a decir, bueno, vamos a agregar un supuesto 6. ¿Y qué va a haber en el supuesto 6? En el supuesto 6 vamos a asumir que la inversión, en este caso la inversión es K, ya entonces la inversión empuja al crecimiento del resto de elementos. Empuja, digamos, entre comillas, empuja. Ojo que no, a veces Suisi lo usa de estos términos, no es mi interpretación. O sea, yo le estoy dando los supuestos que yo logro encontrar. Puede haber más supuestos incluso que yo no logré ver, ¿no? Pero los que yo más o menos logro encontrar son estos. O sea, fíjense, ¿no? Y esto es un paréntesis muy rápido. En economía, ¿sí? En finanzas y en muchos modelos en las ciencias sociales en general, se usan bastantes supuestos, incluso más de los que uno puede ver, incluso más de los que el autor puede ver, ¿sí? Y eso es lo peculiar, o sea, a veces es muy bueno saber qué supuestos están detrás del modelo, repito, para saber por dónde pueden extenderse o mejorarse los modelos y volverlos más realistas. Ok, ya, cierro paréntesis, seguimos. Entonces, la inversión asumimos que empuja al crecimiento del resto de elementos. ¿Ya? Del resto de elementos. Y bueno, tiene sentido con el supuesto 3, ¿no? En el supuesto 3, estábamos diciendo que, bueno, eh, se invierte, ¿ya? Y la motivación de la inversión es la propia dinámica del capitalismo acumular. O sea, el capitalismo, los capitalistas todo el tiempo por la competencia especialmente, están obligados a acumular. ¿Sí? Y no solo la competencia, es el objetivo, o sea, tener cada vez más poder. Que recuerden, ¿no? La acumulación implica más poder. ¿Ya? Entonces, incluso solo por recordar, ¿no? Recuerden que la acumulación implica que si yo tengo un dinero inicial, busco más dinero, pero ese dinero adicional me da más dinero, más dinero, más dinero. O sea, yo busco incrementar el poder. Ese es el objetivo del capitalismo en definitiva, ¿no? Buscar cada vez más y más poder en manos de los capitalistas a través de la explotación de la fuerza de trabajo y bueno, también la explotación de la naturaleza, ¿no? Porque no es solo la fuerza de trabajo lo que se explota, ¿sí? Y con matices, porque incluso la fuerza de trabajo no solo se explota, no se explota de forma igual, ¿sí? En el sistema capitalista que tiene por base estructuras patriarcales, se explota incluso más a la mujer que al hombre, en muchos casos. ¿Sí? Uno de los ejemplos más claros de explotación es el trabajo no remunerado en el hogar. Pero bueno, ya, esa es otra historia. Entonces, el punto al que voy es, el capitalismo está presionado a acumular. Entonces, vamos a decir que la inversión, ¿sí? Está acá, es la variable que mueve el resto del sistema. O sea, es la que empuja al crecimiento del resto de elementos. ¿Ya? Por tanto, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver nosotros, entonces, que como Suisi recoge este supuesto, ¿ya? Entonces lo recoge de esta manera, va a decir que S, o sea, los salarios, son una función de K, ¿ya? Son una función de K, pero en donde la derivada, ya vamos a ponerlo así, la derivada de esta función con respecto a K es positiva. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Y de hecho, verán, Suiza usa bastante la notación con primas, o sea, derivada de f con respecto a k sería f', y esto es mayor a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que, por tanto, ¿no? Por tanto, si crece k, entonces crece f, y eso obviamente significa que crece la s, o sea, crecen los salarios. ¿Ya? Pero si ven cuál es el orden de la lógica, o sea, la lógica es que el capital, o sea, que hay inversión, y esa inversión de algún modo empuja a aumentar los salarios. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces aquí está incluso esa idea de que si se invierten más máquinas, tarde o temprano eso implica aumentar el dinero gastado en gente. ¿Ya? Y también Suisi va a asumir otra función en donde dice, bueno, voy a asumir que también el consumo de los capitalistas crece. O sea, sí puede crecer. Y también depende de la inversión. O sea, también vamos a asumir que el consumo de los capitalistas puede ser mayor gracias a que el capitalismo se expande por la inversión. ¿Eso cómo se ve? Bueno, vamos a asumir que esta función phi con respecto a acá, que sería phi prima, ¿sí? Es también mayor a cero. ¿Ya? No, no confundir, ¿no? Prima va a ser la derivada con respecto a la variable independiente, entre comillas, y esa variable es k. No tiene nada que ver con el tiempo, ¿no? El tiempo recuerdan que es punto. Entonces, si tienen punto y lo que tienen es una prima, es la derivada con respecto a la variable independiente k, en este caso. ¿Ya? Y obviamente la lógica es la misma, ¿no? Entonces, si se da más inversión, eso empuja a que existan mayores capacidades de los capitalistas de consumir y por tanto se incrementa Phi y también se incrementa L. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver que, como les decía, K está por tanto empujando al crecimiento de todo
todos los demás elementos de la economía capitalista. ¿Ya? Y hasta podríamos decir que aquí, en toda esta expresión, aquí K representa, y por ser reiterativos nada más, ¿no? Aquí K representa la tendencia del capitalismo, ¿sí? La tendencia del capitalismo, ¿a qué? La tendencia del capitalismo a la acumulación permanente de capital, ¿ya? A la acumulación permanente de capital. Entonces el capitalismo está continuamente expandiéndose y esa tendencia a expandirse continuamente se ve en K. Entonces la acumulación permanente de capital. ¿Ok? Listo. Una vez que nosotros tenemos ya estos supuestos, planteemos lo siguiente. Perfecto. Dense cuenta, es una situación en donde el capitalismo está creciendo, se invierte y hay cada vez más máquinas. Y eso a la vez implica que vamos a presionar a que haya más salarios e incluso puede aumentar el consumo de los capitalistas. ¿Ya? Pero ¿cuál va a ser el chiste y el supuesto, si se quiere, clave, o los supuestos clave del modelo de Suiza? ¿Ya? Entonces, este supuesto va a poner incluso en rojo el número. ¿Sí? Entonces, vamos a ver con el número 7, este supuesto, porque este supuesto va a ser clave. ¿Ya? Y en términos muy amplios, podemos asumir este supuesto de la siguiente forma. Vamos a asumir que la inversión, perdón, no la inversión, vamos a asumir que los medios de producción, o pongamos incluso un poco más completo, ¿no? La producción de medios de producción, ya les comprar un poco producción, a cada rato medios de producción, y no nos olvidemos, no, esta es MP, producción de medios de producción, y no se olviden que la hacía el sector 1, ¿ya? No vamos a hacer desglose sectorial aquí, pero recordemos de modelos anteriores que el sector 1 es el que hace la ampliación o se dedica a crear máquinas, porque sus medios de producción son, por ejemplo, máquinas, y eso lo hacía el sector 1, ¿ya? Entonces, la producción de medios de producción, o sea, la producción del sector 1, ¿ya? Vamos a asumir, ¿sí? ¿Ya? Vamos a asumir que se da o crece en mayor proporción, ¿sí? Crece en mayor proporción. Bueno, más que mayor proporción, ¿ya? Crece con mayor fuerza, ¿ya? O bueno, más que crece con mayor fuerza, digámoslo así, ¿no? La producción de medios de producción ya, es motivada por la inversión, ¿verdad? Motivada por la inversión, ya esto no es nada nuevo, ya, entonces es motivada por la inversión, segundo, por K. Ya, entonces, ¿por qué quiero tener esto presente? Por lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a plantearlo de una forma un poco más clara todavía, supuesto, ¿ya? Pues vamos a decirlo así, ¿ya? Entonces, recordando esto, ¿no? Recordando que la producción de medios de producción es motivada por K, o sea, es el sector 1 el que estaría motivado a producir más. Entonces, lo que Susi va a asumir es que hay una tendencia del capitalismo, ¿ya? O sea, el capitalismo tiende, ¿ya? ¿A qué tiende? Tiende a destinar una proporción creciente, a destinar una proporción creciente. ¿Ya? Y aquí incluso podemos resaltar esto, ¿no? Una proporción creciente, ¿sí? Sí, destina una proporción creciente de la ganancia a la acumulación, de la ganancia a la acumulación. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Pongamos un ejemplo ya para que quede aún más clara la idea. ¿Cómo es que el capitalismo tiende a destinar una proporción creciente de la ganancia a la acumulación? ¿Ya? Entonces pensemos que un capitalista en el periodo T obtuvo una ganancia de 1000. ¿Ya? Entonces digamos que esta es la ganancia capitalista, ganó 1000. ¿Ya? Entonces esa ganancia de 1000, digamos que el capitalista escoge consumir, recuerden que él es el consumo, ¿no? Escoge consumir la mitad, o sea, escoge 500. Eso significaría que estamos consumiendo el 50% de la ganancia. ¿Ya? Pero digamos que tenemos un nuevo periodo, T más 1. ¿Ya? En el periodo T más 1, ¿qué puede pasar? Puede pasar que, ya, en T más 1, la ganancia crezca, porque estamos diciendo que el capitalismo se expande. Entonces, supongamos que la ganancia crece a 2000.
Si los capitalistas consumieran al mismo ritmo, o sea, otra vez 50%, ¿cuánto estarían consumiendo? 1000. ¿Ok? Luego digamos que en temas 2, otra vez crece la ganancia. ¿Ya? Si se nota, estamos dejando de lado la idea de los ciclos por un momento, ¿no? Estamos pensando en un modelo que no está hablando de ciclos. Entonces, si nuevamente se expande la ganancia, podríamos pensar ahora que subió, exageremos un poco, subió a 100.000. Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido seguir creyendo que el capitalista va a consumirse la mitad de la ganancia cuando la ganancia crece cada vez más? Y la respuesta es que tal vez no. O sea, lo más probable es que diga el capitalismo, bueno, piensen que todo esto son millones de dólares. Entonces ya, por último, el capitalista se consumió, bueno, exagerado, ¿no? 1.000 millones de dólares, pero ya. Pero después otra vez la mitad, como que ya no tiene sentido. Entonces digamos que el capitalista dice, no, yo me voy a quedar con mi consumo como estaba antes, porque ya es demasiado, o sea, no tengo ni qué gastar. ¿Y qué hago con el resto? Invierto. Invierto más y más y más. Entonces, ¿qué pasa con la fracción destinada al consumo? Entonces, vean lo que ha pasado con la fracción destinada al consumo. De lo que antes era 50%, ¿sí? Con este incremento abrupto, ¿sí? Se ha reducido a qué? Entonces tenemos 1000. Entonces, esto se ve fácilmente, ¿no? Sería 100.000. Perdón, al revés. Entonces, esta tasa de dónde sale, no es bastante evidente. Nos sale de 1000 dividida para 100.000. Ya, solo creo que sea bien clarito que entonces el capitalista ahora cuánto está consumiendo, el 1%. ¿Sí? Si lo ven, o sea, es simplemente la división. Pero lo importante no es la división, lo importante que es indicar que el capitalismo va creciendo, se expande, pero hay una tendencia del capitalismo a que, bueno, cada vez voy a consumir, como capitalista, ¿no? Una fracción menor. O sea, el consumo no crece al mismo ritmo que el crecimiento de la ganancia y de la inversión. ¿Sí? Entonces, a este supuesto le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar el supuesto 7A, es una variante del mismo supuesto. ¿Por qué 7A? Porque va a haber un 7B, ¿no? Entonces, esta es la primera parte del 7. Así que, entonces, 7 va a tener varios elementos, pero el 7A recoge esta tendencia, ¿sí? El 7A. ¿Ya? Y vamos a ver cómo le ponemos esto en símbolos, ¿ya? Pero esta es la primera parte del supuesto, ¿ya? La otra parte del supuesto, que le podemos incluso llamar 7B, ¿qué va a sugerir Suici? ¿Ya? Dice que, bueno, esto pasa con el consumo de los capitalistas. ¿Sí? Recordando esto, no se olviden, ¿no? Recordando que la inversión empuja a producir más máquinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber más ganancias, pero el consumo de los capitalistas no va al mismo ritmo. Imposible, porque ya llega un punto en que los capitalistas ya no tienen que gastar y mejor destinan lo que tienen de más de ganancias a seguir invirtiendo y seguir acumulando y seguir creciendo. Pero algo más va a pasar con el otro lado del consumo. Entonces, ¿qué otro lado tiene el consumo? Los trabajadores. Entonces, ¿qué más va a decir Suisi? Dice que además, ¿ya? Entonces, le puse en el 7 porque es la misma intuición, tiene ambos que ver con el consumo. Además, vamos a decir que hay la tendencia a que una proporción creciente, ¿Cuál es la proporción? Es, por ejemplo, esta tasa, ¿no? Esta tasa es la proporción. ¿Ya? Entonces, hay una proporción creciente, ¿sí? Hay una proporción creciente. Disculpen un segundo, se atoró un poquito mi pantalla. Ya, disculpen. Una proporción creciente. Entonces, además, hay una tendencia que una proporción creciente, ¿sí? De la acumulación, una proporción creciente de la acumulación se invierta en máquinas. ¿Sí? Creciente de la acumulación se invierta en máquinas. En medios de producción. Ya, entonces, al terminar, medios de producción. Ya, entonces, ¿cuál es la idea en cambio aquí? Podríamos decir que este supuesto 7B se aproxima a la idea de asumir una mecanización creciente. Mecanización creciente. Se acordarán que en Harris un supuesto que aparecía varias veces era el supuesto de mecanización o tecnificación constante. En cambio, aquí Suiza ya no, dice vamos a asumir una tecnificación o una mecanización creciente, más o menos, ¿no? ¿Eso qué significa?
que va a haber un incremento de la variable composición orgánica del capital. ¿Qué era la composición orgánica del capital? Recuerden que era un ratio que dividía capital constante sobre capital variable. Esto lo voy a poner con otro color porque era de nuestra notación. C sobre B. ¿De acuerdo? Y esto incluso apareció varias veces en el modelo de Harris. C sobre B. ¿Cuánto dinero va a máquinas? C. Versus cuánto dinero va a gente. B. ¿Ya? Claro que aquí estamos usando otro modelo de Suisi. No menciona la idea de composición orgánica del capital, pero ese sería como quien dice nuestra interpretación, con todo lo que hemos visto. ¿Sí? Pero sin olvidar que esto está medido en dinero. Entonces estará obviamente también afectado por los precios. ¿Sí? Entonces aquí aparte tenemos también un efecto de precios. Efecto afectado por precios. Entonces más bien es que vamos así. Recuerden que esto está afectado por precios. ¿Ya? Y se acuerdan que en Harris esto tenía una implicación. Afectado por precios significaba que también esto está afectado por los precios y por tanto la tasa de ganancia afectaba a todo el conjunto. Pero bueno. Ok. Entonces, igualmente, pensemos, ¿cómo está entonces asumiendo Harris el proceso? Entonces, pensemos un ejemplo rápido, ¿no? Entonces, en el periodo T, digamos que tenemos una inversión inicial de 2.000. Ya, supongamos que la inversión es de 2.000. ¿Sí? La inversión sería igual a 2.000. Y pensemos que, bueno, de los 2.000 para salarios se parte, estos 2.000 solo para medios de producción, no solo máquinas. Esto en cambio de salarios. De los 2.000, eso es para máquinas. Y aparte, uno puede decir que, bueno, hay 500 para salarios. Piensen que está en millones, ya para que tome sentido las unidades. Ya, eso es el periodo T. Por tanto, la división, aquí va a ser igual. La división podríamos pensarla en términos de K sobre S, en Suiza. Entonces, la proporción es, en dólares, 2.000, tal vez 2.000 millones si quieren, versus 500. Entonces se van estos dos ceros, se van estos dos, 5, 1, 5, 4, o sea, tengo aquí 4. ¿Ya? O sea, ustedes que pueden ver, tenemos una primera proporción de 4. ¿Ya? 4 a 1, o sea, por cada dólar en salarios, 4 dólares representaron la inversión. Ojo, la inversión. No, esto no es la composición orgánica del capital. Cada aquí es la inversión. ¿Ya? Luego, en un siguiente periodo, T más 1, y acá, supongamos que, bueno, estamos invirtiendo en más máquinas que gente. Entonces, probablemente K puede estar subiendo a el doble, supongamos, 4.000. Pero en cambio, los salarios ya quizá ya no suben al doble, sino que suben a una proporción menor. Digamos, solo suben a 750. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de esta manera que estamos diciendo, bueno, como la economía se está tecnificando, ¿sí? Necesito más máquinas con respecto a la gente, o sea, debo gastar en más máquinas, debo gastar en más medios de producción, debo gastar en más tecnología, ¿sí? O sea, sí se va viendo que, por tanto, lo que nosotros no tenemos es una ampliación mayor en máquinas, medios de producción, versus gente, versus fuerza de trabajo. Y eso que provoca, va a provocar que ahora la proporción cambie, ¿ya? Porque ahora la división, ¿qué sería? Sería de 4.000, ¿verdad? Dividido para 750. ¿Ya? Entonces, si ustedes dividen 4.000 para 750, ahora les queda una proporción de 5.33, etcétera, ¿no? Periódico. 5.3333. Es decir, ¿qué pasó? Que a medida que el capitalismo se va tecnificando más e invierte más en máquinas, ¿sí? También está invirtiendo más en gente. No está mirando eso, se está invirtiendo en más personas, más salarios, pero de manera menos acelerada que la inversión en máquinas. ¿Ok? Entonces, ese es el supuesto 7B que aplica Suiza. ¿Ya? ¿Cómo se van a ver los supuestos 7A y 7B en el contexto de este modelo? ¿Ya? Entonces, solamente agreguemos algo. 7A y 7B van a implicar, ¿qué van a implicar? Van a implicar que la inversión total o que la inversión tiende a crecer a un ritmo mayor que el consumo total. Ya podemos intuir un poco eso, ¿sí? Entonces, que el consumo total. ¿Por qué? Porque si resulta ser que la inversión
crece más, a un ritmo más acelerado que el consumo de los capitalistas, y también la inversión crece a un ritmo más acelerado, gasto en salarios, y recuerden que todos los salarios están en el consumo. Conclusión es de esperar que el capitalismo en global esté destinando cada vez más a la inversión, ¿sí?, que al consumo. ¿Ya? Entonces hay esta tendencia, por el hecho mismo de que los capitalistas están presionados a acumular. Están presionados a acumular, lo que decíamos en el supuesto 3, en el cual aclarábamos que K es solamente crecimiento de máquinas, pero hay una presión a acumular. ¿Ya? Ok, ¿cómo hace Suisi para poner estos supuestos en términos de una formulación matemática, ¿no?, un poquito más rigurosa? Entonces van a plantear dos expresiones, la expresión 2 y la expresión 3. ¿Qué va a ser la expresión 2? Entonces en la expresión 2 vamos a asumir lo siguiente. Entonces, ¿qué va a decir Suisi? Bueno, sabemos que S va a depender de K, o sea, sabemos que el gasto en salarios es empujado por la inversión, ¿ya? Pero vamos a asumir otras condiciones para esta función, tal que, ¿qué condiciones vamos a poner de reglas para la función? Vamos a asumir que esta función cumple, que es positiva, ¿sí? Es positiva, derivada de F respecto a K, que recuerden que la podemos escribir como F', ya esto ya habíamos dicho antes. La inversión empuja más salarios, derivada positiva, pero a la vez vamos a asumir que es menor a 1. ¿Ya? ¿Esto qué va a significar? Que el crecimiento de los salarios a causa de la inversión, o sea, empujada por la inversión, va a ser de una menor proporción que la misma inversión. Ya vamos a ver esto más adelante, ya en un gráfico incluso. Y a la vez también Suiza asume que, bueno, y además vamos a asumir que F2' K es menor a 0. O sea, aparte de que estamos asumiendo que la función es creciente, ¿ya? Es creciente, a ver, creciente sería el lado de mayor a 0, ¿no? O sea, la función es creciente, ¿sí? Pero con una menor proporción. Creciente por este primer mayor, ¿no? O sea, la pendiente es mayor a 0, entonces sería por este lado creciente, pero es de menor proporción. Sí, menor, es menor, la palabra menor. Voy a escribir mejor esa palabra, ¿ya? Menor proporción. ¿Ya? Pero a la vez estamos asumiendo que la función es cóncava. La segunda derivada negativa. Ya vamos a ver qué significa esto, o sea, cuál es la implicación. Pero bueno, este es el supuesto 2, bueno, la ecuación 2, o la expresión 2, que es, usa Suici. Y también tenemos una expresión 3, ¿ya? ¿Y cuál es la expresión 3? Que va a plantear Suici el mismo comportamiento, pero con el consumo de los capitalistas. L igual phi de K, una función de tal que, y la misma idea. Esta función va a tener una derivada del phi cuando cambia K, que sería igual a phi prima, que está entre 0 y 1. La misma idea, es creciente, pero con una menor proporción. Y a la vez vamos a asumir que phi 2' de K es menor a 0. O sea, también asumimos función cóncava. ¿Sí? O sea, lo que estamos diciendo es que el vínculo entre consumo de trabajadores y la inversión es igual al vínculo, parecido, no es igual porque son diferentes funciones, ¿no? Pero es bien parecido al vínculo que hay entre la inversión y el consumo de los capitalistas. Entonces, tenemos estas dos expresiones, la expresión 2 y la expresión 3, que nos van a servir para entender un poco mejor cómo Suisi trata de representar esta idea de que el capitalismo se concentra más en la inversión que en el consumo. ¿Sí? Intuitivamente es bien lógico, es decir, si el capitalismo está todo el tiempo expandiéndose, no es para crear productos que sirvan de alimento. O sea, no, el objetivo del capitalismo no es alimentar. El objetivo del capitalismo es acumular, es ir creciendo, es expandirse. Si en esa expansión se lo puede hacer dando más alimentos, bueno, se lo hace, como están viendo aquí, o sea, los salarios crecen. Pero no es el principal objetivo es expandirse como capitalista. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a poder interpretar esto? Entonces, verá, vamos a pasar a una siguiente lámina. Ya esta es la lámina, creo que A, ¿sí?, de este modelito. Entonces, vamos a plantear una nueva lámina. Voy a llamarla la lámina B. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en la lámina B? Vamos a hacer una representación gráfica, ¿sí? Esto no lo hace Suisi, pero quiero hacerlo yo para aclarar un poco la interpretación económica. Nos vamos a hacer una representación gráfica del supuesto 7B. Nos vamos a concentrar en el supuesto 7B. ¿Cuál es el supuesto 7B?
que si crece la inversión, entonces crecen los salarios, pero en una proporción más lenta. ¿Sí? Por eso las flechitas. Entonces, el crecimiento de K es mayor de la inversión, en cambio el crecimiento de los salarios es más bajo. Muy bien. ¿Cómo se va a notar o cómo se va a poder ver esto en un gráfico? ¿Ya? Entonces vamos a hacer el siguiente gráfico, que es bastante común, de hecho, en macroeconomía. ¿Ya? Bueno, la técnica, no el gráfico. El gráfico obviamente es la interpretación de Swissy. Y de hecho Swissy ni hace este gráfico. Yo quiero hacer el gráfico para que se pueda entender un poco mejor la intuición. Entonces vamos a poner tres sistemas cartesianos en vertical, ¿no? Entonces vamos a tener unos primeros ejes, ¿ya? En este primer gráfico, este primero vamos a hacer incluso más grande ya, porque es el más importante. Vamos a hacer un poquito más grande, pero quiero que todo, ¿ya? Quiero que todo me entre en un mismo gráfico. Entonces esto sería el primer gráfico, ¿ya? En el eje horizontal vamos a poner K. K es la variable que motiva, ¿no? A la expansión, al crecimiento, ¿ya? K. Y en el eje vertical vamos a poner los salarios, que sabemos que hemos dicho que son empujados por K, por ese supuesto que está usando Swissy, ¿ya? Ese va a ser nuestro primer gráfico. Abajo de ese gráfico, a la misma altura del eje vertical, ¿ya? No mucho, un poco más. Vamos a poner otro gráfico que va a tener el mismo eje horizontal, K, ¿sí? Va a tener el mismo eje horizontal. Pero el eje vertical ahora, este eje vertical, no va a tener ese, va a tener la primera derivada, f' de K, ¿sí? Entonces no se olviden que la primera derivada es la pendiente de f, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer una gráfica de la pendiente, ¿ya? ¿Sí? Una gráfica de la pendiente, pero aparte vamos a hacer otra gráfica, ¿sí? Entonces voy a mover esto un poquito más para que todo se pueda ver en pantalla. Voy a hacer otra gráfica en la que en cambio voy a poner, ¿sí? Y esta la voy a poner así en cambio. Igual, compartimos el eje horizontal, tenemos K, pero ahora vamos a poner un eje negativo, ¿ya? Eje negativo, y aquí va a estar la segunda derivada de la misma función. Recuerden que la segunda derivada nos va a decir la concavidad de la función, ¿sí? Pero si quieren hacer una interpretación más fácil, no se olviden que la segunda derivada es la pendiente de la primera derivada, ¿sí? Entonces no hay mucho donde ir. La segunda derivada, recuerden que es la pendiente de la primera derivada, ¿sí? F'. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a representar en estos gráficos? Vamos a representar justamente el supuesto que está en la ecuación 2 o en la expresión 2. Recuerden que en la expresión 2, Swissy está planteando que S es una función de K, ya eso ya hemos dicho, pero al mismo tiempo estamos diciendo tal que esta función cumple la condición que la primera derivada está entre 0 y 1 y también queremos que la segunda derivada sea negativa, ¿verdad? Esa es la condición que ha puesto Swissy a la ecuación 2. Entonces ahora lo que yo quiero es simplemente hacer una representación gráfica un poco rápida para ganar intuiciones respecto justamente a cómo interpretar este supuesto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a poner esto un poco más cerca y en esta segunda derivada. Muy bien. Entonces, ¿cómo se va a ver este supuesto que está planteando Swissy en... vale, hombre, disculpen, ya. ¿Cómo se va a ver este supuesto que está planteando Swissy? ¿Ya? En términos más gráficos. ¿Ya? Entonces, guiémonos. Esto es una función, ¿verdad? Una función. Y de hecho tenemos algunas cosas interesantes que podemos decir de esta función. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando en esta función yo tengo, por ejemplo, ¿sí? El caso que K, que recuerden que K es derivada de K respecto a T, o sea, como crecen las máquinas, K en este caso son las máquinas en dinero, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo asumo que esto es cero? Yo voy a poner K0 en este caso. ¿Qué pasa cuando yo asumo que no hay crecimiento de los medios de producción? Este caso tiene ya un nombre. Nosotros recordemos que esta justamente es la reproducción simple. ¿Sí? Esta es justo la reproducción simple, cuando no se aumenta la maquinaria y por tanto el capitalismo crece siempre en las mismas proporciones. Esto es la reproducción simple. ¿Eso qué va a significar? Que si yo cojo la función S y la aplico para el caso K igual 0, o sea, para K0, y, o sea, que ya sabemos K0 que es 0. En pocas palabras, si yo hago la S en f de 0, aplico S en la función 0, y pues llamemos este salario 0, no va a ser 0, no, obviamente. ¿Cuál es este salario? Este salario, S0, es el salario en reproducción simple. Salario en reproducción simple.
Ya no vamos ni a escribir las ecuaciones de reproducción simple, ya las hemos estudiado bastante bien, pero lo que sí podemos notar es eso, o sea, si es que no hay acumulación, si no se crece, si no se aumenta la proporción de máquinas, estamos en el caso de reproducción simple. ¿Eso cómo puedo verlo en mi gráfico? En mis gráficos puedo verlo de la siguiente forma. Cuando K es 0, ¿sí? Cuando K es 0, ¿en dónde estoy? Cuando K es 0 estoy al inicio, ¿verdad? De este gráfico. De hecho, podemos poner aquí el 0, ¿no? En todos los gráficos sabemos que ese punto inicial, el cruce, representa 0, usualmente. Entonces, el salario en reproducción siguiente está sobre el eje vertical, porque K es 0. O sea, K no tiene valor, pero ese sí tiene un valor, y ese valor es S0. Y podemos dibujar tal vez ese 0 por esta altura. Entonces, ese 0 sabemos que es justamente el salario en reproducción a escala simple. ¿Sí? Y voy a trazar una línea horizontal punteada en ese 0. ¿Ya? ¿Ok? Y se molesten en buscar este gráfico en Suizy que no está. Entonces, es la interpretación que hacemos nosotros ahorita para poder entender un poco mejor qué está queriendo decir Suizy con el supuesto. ¿Ya? Es relativamente rápido, ¿no? Alguien que ya maneja matemáticas entiende inmediatamente el supuesto, pero hagámoslo porque vale la pena, es ilustrativo para nuestros fines. Luego de eso, ¿qué está haciendo Suizy? Dice, ok, tengo este salario y si obviamente K fuera cero y nunca crece, nos quedaríamos con la economía estancada en ese punto, o sea, la economía se quedaría en ese cero. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, ¿qué está pasando? Que la economía no se queda en ese cero estancada. La economía va a crecer, o sea, K va a ir aumentando, y también S. Ahora, pensemos, eh, ¿cómo sería el crecimiento si S fuera al mismo ritmo que K? Ya, entonces vamos a preguntarnos eso y voy a hacerlo con verde, ¿no? ¿Cómo crece S si sigue el mismo ritmo? Sigue el mismo ritmo, el mismo ritmo que K. O sea, ¿cómo crecerían los salarios si le siguieran en el mismo ritmo a la inversión? ¿Ya? ¿Cómo sería el crecimiento? Entonces, esto sería que la derivada de K con respecto a, perdón, de K, disculpe. Esto significaría que la derivada de K minúscula, discúlpenme, no. A ver, vamos despacio. Recordemos que S es una función de K. Ya, perdón. Un lapsus. Entonces, ¿qué pasa? Que la derivada de S, bueno, de F, cuando cambia K, en este caso, ¿no? Si estuvieran yendo al mismo ritmo. Recuerden que la F es básicamente S. Es la función que dice cómo cambia S. Esta sería una pendiente igual a 1. ¿Qué significa esa pendiente igual a 1? Significaría que si la inversión crece en una unidad, los salarios también crecen en una unidad. ¿Sí? Entonces, este sería el crecimiento en la misma proporción de los salarios y en la inversión. Una pendiente 1. Entonces, ¿cómo se puede ver una pendiente 1 en este gráfico? Bueno, yo podría trazar, ¿sí? Yo podría trazar una línea justo desde ese 0, ¿no? Desde ese 0 podría trazar una línea, ¿ya? Y esta línea podríamos trazarla con un ángulo de inclinación, ¿sí? Con un ángulo de inclinación, que de hecho no está aquí ese ángulo, déjenme ver si me sale un poco mejor, pero sería un ángulo de 45 grados, ¿ya? Más o menos, ¿ya? Disculpen si no es perfecto, pero más o menos. Entonces esta función de aquí, tendría un ángulo de 45 grados, ¿ya? Entonces sería un ángulo de inclinación de 45 grados. No se olviden, no sería en ambos casos 45 grados. A ver, pongamos bien los 45, no le pongamos ahí los 45, ¿ya? Para que no haya confusiones. Ya aquí, pero es lo mismo, ¿no? O sea, este ángulo de inclinación, ¿ya? Es de 45 grados. Tal vez esto les recuerde a muchos que han estudiado macro. En macro recuerden que es bastante común usar esos esquemas con las líneas de 45 grados. ¿Sí? Si no recuerdan o no lo conocen, no hay ningún problema. Ya, entonces, esto es evidente. Una línea de 45 grados de inclinación es una línea que me indica una pendiente igual a 1. O sea, esta línea sería cuando f' es igual a 1, porque eso significa esta derivada, no se olviden que es f'. Ya, entonces, ¿qué nos está diciendo Suizy con la ecuación 2? Primero nos está diciendo algo bastante claro. O sea, nos está diciendo que la derivada es positiva, pero está entre 0 y 1. ¿Dónde está la derivada? Fijemos que la derivada está en f'. Entonces yo en el gráfico de f', el segundo gráfico, puedo escribir una derivada que está entre 0 y 1. ¿Sí? Y en 1, de hecho, voy a trazar una línea horizontal verde. ¿Por qué? Ya,
quería trazarla más arriba. Ya, a ver, este 1 está muy abajo. Ya, este 1 lo voy a poner un poquito más arriba. Es 1 ese, ¿no? Que parezca 1. Ya, ese es 1. Y tenemos una línea que vamos a poner en horizontal, que sería línea verde. Ya. ¿Qué representa esa línea? Esta línea sería la pendiente justo que tiene la recta de 45 grados. ¿Sí? Entonces la pendiente 1 sería una recta. Y en el otro caso, ¿cómo se vería la segunda derivada? La segunda derivada, recuerden que es la pendiente de la primera derivada. Si la primera derivada es una línea horizontal, la segunda derivada es cero. Y se queda siempre en cero. ¿Sí? Entonces esa sería la gráfica, en ese caso. Ese sería el caso en que inversión y salarios crecen a la misma tasa. ¿Ya? Crecen a la misma tasa. Sin embargo, ¿qué es lo que está diciendo Harris? Harris dice que no es igual a 1 la derivada. ¿Ya? O sea, este caso no es el que estamos estudiando. ¿Cuál es el caso que estamos estudiando? Es un caso en donde la derivada está entre 0 y 1. O sea, no estamos ni en 0, tampoco en 1. O sea, la derivada está entre estas dos líneas. O sea, está entre 0 y 1 la derivada. Pero Harris nos está diciendo algo más. La segunda derivada es negativa. ¿Ya? Entonces, dibujemos una segunda derivada negativa. Una segunda derivada negativa sería podemos hacerlo con una recta. No tiene por qué ser recta, pero voy a asumir una recta para simplificarnos la vida. Entonces digamos que estamos en un punto cualquiera. Este sería f2' menor a 0. ¿Sí? Estamos en un punto cualquiera del eje negativo. Entonces tendríamos f2' menor a 0. O sea, es segunda derivada negativa. Y digamos que hay una recta aquí. Ya, puede ser cualquier número, puede estar menos 2 o lo que sea, ¿no? Pero no vamos a poner número. Es negativa. Entonces, si es negativa, tenemos una segunda derivada que podemos dibujarla como una recta justo en el eje negativo, porque es negativa. ¿Ya? ¿Qué significa tener una derivada segunda negativa? Una vez más, esta es la pendiente de la primera derivada. ¿Sí? O sea, esto de aquí es la pendiente de la primera derivada. Entonces, ¿cómo se va a ver la primera derivada? Pensándolo como una función por su propia cuenta. Sería una función que parte en un valor menor a 1, ¿sí? De algún valor menor a 1. Y de ese valor menor a 1, ¿qué va a seguir haciendo? Va a ir cayendo. Va a ir cayendo, va a ir cayendo, va a ir cayendo, va a ir cayendo. ¿Ya? Vamos un poco más bonita la gráfica. Va a ir cayendo. Pero nunca va a llegar a ser 0, porque es una de las condiciones que pidió Harris. Claro, Swissy, disculpa. Ya Harris aparece hasta en otras sesiones. Entonces Swissy plantea esa opción. Dice, ok, es una derivada que parte en un valor menor a 1 con una pendiente que va cayendo. Y ven que la pendiente es cada vez menor. ¿Sí? La pendiente es cada vez menor. Esa. Bueno, al final se daña un poco. Pero la idea es esa, ¿no? Es una pendiente cada vez menor. Que incluso tiene una como asíntota si quieren verlo así. Entonces la pendiente va cayendo. ¿Ya? Sí, ¿cómo sabemos que la pendiente va cayendo? Recuerden que la pendiente es básicamente la tangente en cualquier punto. Entonces vemos que la tangente, a veces es bueno ponerle como flechitas, ¿no? Que les indique dónde está la variable que crece. Entonces, ¿qué pasa? Resulta ser que cada vez el crecimiento es menor, la caída es menor, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una segunda derivada negativa, primera derivada que está entre 0 y 1, pero que va cayendo. ¿Y eso cómo se ve en nuestra función, la que nos interesa? ¿Sí? La función que nos interesa es la primera, o sea, es los salarios respecto a la inversión. Entonces, ¿cómo se va a ver? Es una función con derivada positiva. Fíjense que esto es derivada positiva, nunca llega a cero. Si esta es derivada positiva, significa que es una función creciente. O sea, crece la función cuando crece k. Pero crece a un ritmo cada vez menor, porque piensen que esta derivada me está diciendo la pendiente de la función. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el crecimiento de la función se da cada vez más lentamente. ¿Sí? De hecho, esas fechas no están confirmadas, a mí me están enredando, no me gusta. Ya. Entonces, ¿qué pasa? La función crece cada vez a un ritmo más lento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo graficaría yo eso en mi esquema? Partiendo de ese cero. Parto de ese cero y tendría una función, pero que crece cada vez más lento. ¿Sí? Entonces, si ven, ¿qué pasa con la función? Aquí sí voy a tratar de dibujar unas flechas bien finas. Entonces, si yo tomo cada punto, pueden ir viendo que en cada punto la flecha se va aplanando, ¿no? Tiene una inclinación menor. Pues, ¿qué significa eso? Significa básicamente que nosotros tenemos una función en donde el crecimiento de la S, después del salario de reproducción simple, el crecimiento es cada vez más lento respecto a acá. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta función? Está creciendo acá, ¿verdad? Y ese crece, pero crece en menor fuerza. ¿Sí?
repito, ¿no? Crece K, está creciendo K, crece también S, pero el crecimiento de esa escala es más lento, ¿no? Y justamente tiene la función cóncava de la que hablábamos. ¿Ok? Entonces, esta representación en gráficos es justamente lo que está diciendo la expresión 2 en un modelo de Sweezy. Bien, entonces, repito, ya cuando uno ya maneja un tanto, ya un poquito más ciertos términos matemáticos, esto se vuelve evidente, pero vale la pena dibujarlo, ¿no? Porque incluso pueden ver cuál es el punto de reproducción simple y tal vez se podría vincular esto con las ideas de reproducción a escala simple. Y es más, podemos pensar que incluso, ¿sí? Incluso esto puede representar un esquema parecido a los que tenemos en macro con la línea de 45 grados, ¿no? Pero bueno, ok, entonces listo. Esta gráfica que quedó es la que nos interesa y de hecho me voy a llevar esta gráfica más abajo. Entonces voy a copiar la gráfica. Ya, voy a copiar nuestra gráfica. Entonces termino aquí. Entonces tengo la gráfica. A ver, discúlpenme. Ahí está la gráfica. Me voy a llevar la gráfica. Me llevo la gráfica. Voy bajando. Entonces solo quiero llevarme la gráfica para ya concentrarme solo en esto, ¿no? Entonces está aquí la gráfica. ¿Ya? Entonces, esto en el modelo de Sweezy sería el comportamiento de los salarios. ¿Ya? Entonces, este es el comportamiento. Ups, disculpen. ¿Ya? Entonces, ahora sí, con el usuario, comportamiento de salarios. Entonces, ese sería el comportamiento de los salarios. ¿Cuál sería el comportamiento del consumo capitalista? Comportamiento del consumo capitalista. Será muy parecido, porque si se acuerdan, el comportamiento del consumo capitalista venía de la ecuación 3. Y la ecuación 3 que nos estaba planteando. Dice que ahora el consumo capitalista, que recuerden que nuestra nueva notación es L, es igual a una phi de K, o sea, una función de K, tal que, como podríamos ver esto, decíamos que, bueno, esta pendiente, phi prima, también está entre 0 y 1, y sabemos que la segunda derivada es menor a 0. Entonces, ¿cómo se ve esa gráfica en esta, perdón, sí, cómo se ve esta función en una nueva gráfica? Pues voy a graficar aquí la otra función, ya la voy a hacer todo el análisis que hicimos antes, ¿no? Ya sabemos que va a ser igualito el análisis. Entonces no vale la pena perder tiempo repitiéndolo, sino que aquí voy a tener K. Esta vez ya no está el salario, sino que está el consumo de los capitalistas de L, que es igual a una función phi de K, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que voy a tener un nivel por cero, ¿no? O sea, si yo me fijo, puedo tener, no tiene que ser igual al S0, no tiene por qué ser igual, ¿no? Entonces yo tendré otro nivel que podríamos decir que es, digamos que es más bajo, ¿ya? L0. ¿Qué será L0? L0, no se olviden que sería la función en cero. Pero a la vez, entonces, L0 sería en cambio el consumo de los capitalistas. Y ponemos acá, ¿no? L0 igual sería phi de cero. O sea, es cuando estoy usando K igual cero. Por tanto, lo que significa que L0 es el consumo capitalista en reproducción a escala simple. Capitalista en reproducción a escala simple. Reproducción a escala simple. Reproducción simple, ya sabemos que es escala, pero para nada, reproducción simple. Muy bien, entonces nosotros, ¿cómo haríamos la gráfica? Sabemos que partimos de L0. De L0 podemos hacer una eje, bueno, una línea horizontal. Si quieren, esto representa justo la reproducción a escala simple, ¿no? ¿Sí? O sea, la línea horizontal que estamos dibujando justamente sería la reproducción a escala simple, en la que no estamos, ¿ya? Luego de eso podría nuevamente hacer una pendiente de 45 grados, si podríamos dibujar una recta de 45 grados. Tal vez la recta debería dibujarle más fina para que no se confunda con la función. Eso. ¿Sí? Entonces esta recta nuevamente es de 45 grados, pues esta es de phi. Entonces phi prima, ¿sí? No me gusta eso. Ya. Entonces sería un poco más. F, esta es phi prima igual a 1. ¿Ya? Es lo mismo, ¿no? No se olviden que esta es una recta con inclinación de 45 grados respecto a ese valor. Entonces aquí están 45 grados. ¿Y cómo se ve la función? La función tendrá una forma muy parecida, no igual obviamente, pero muy parecida a la función que yo tenía para los salarios. Entonces el consumo capitalista también va a crecer. Sí, ¿qué función le damos? Más o menos, ¿no? No me gusta más ahí sí resaltar. Ya, entonces sería una función
que crece, pero igual a un ritmo más lento, ¿sí? Que los crecimientos del consumo, o sea, el crecimiento de la inversión, ¿sí? El crecimiento de la inversión es más fuerte que el crecimiento del consumo de los capitalistas. De nuevo, es parecido, bueno, en términos cualitativos es el mismo comportamiento. Es el mismo comportamiento, sea para el consumo de trabajadores o el consumo de capitalistas, y podemos notar que la pendiente tiene el mismo comportamiento, ¿no? Va creciendo, pero cada vez es menor el grado de inclinación. ¿Sí? Pero nunca cae. ¿Sí? Nunca cae. ¿Por qué nunca cae? Porque Suisi puso el supuesto de que la derivada siempre es mayor a cero. Como la derivada siempre es mayor a cero, esto nunca cae, sino que siempre está cada vez creciendo más lento, más lento, más lento. ¿Ya? Sí, pero nunca cae. Es un crecimiento cada vez más lento, pero siempre creciendo, ¿no? Pero obviamente este es un supuesto que no está tomando en cuenta los ciclos. Sí lo ven, o sea, uno podría decir que este es un capitalismo de corto plazo, tal vez. Parece ser. Sí, podríamos dejar incluso, voy a dejar esto que se me acaba de salir como una idea, ¿no? ¿Será que acaso estamos hablando de un capitalismo de corto plazo? Parece ser. ¿Por qué? Porque sabemos que hay todo un ciclo, Goodwin y todo eso. Entonces, bueno, para no plantearnos esa duda, ya dejamos de como corto plazo, parece ser, ¿no? Podemos decir que los sectores, todo lo que estamos viendo de los sectores, capaz que es corto plazo, mientras que a largo plazo, pero igual dejo como duda, el largo plazo sería Goodwin, o sea, los ciclos. Posiblemente, ¿no? Entonces, a corto plazo esto como que podría aceptarse. Y a corto plazo el capitalismo está creciendo en buenas épocas. En época de caída, en época de ciclos a la baja, o sea, crisis cíclica, tal vez el modelo hay que replantearse por completo, ¿no? Tocaría ver. O sea, es bien interesante porque podríamos replantear el modelo para meter los ciclos, pero bueno, eso no lo hace Suiza, entonces no lo vamos a hacer nosotros, pero lo dejo planteado como duda, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría extender el modelo para incluir también el comportamiento de los ciclos? Muy bien. Entonces, como les decía, tenemos ya estos resultados, estas dos interpretaciones gráficas. Por tanto, podríamos decir que cuál es una conclusión general de este supuesto. Entonces, en otras palabras, el supuesto 7 que me está diciendo, ¿sí? Entonces, el supuesto 7, en otros términos, me está diciendo que a medida que crece la inversión, ¿sí? A medida que crece la inversión, a medida que crece la inversión, que es K, ¿ya? Pues a medida que crece la inversión, el consumo total, el consumo total, bueno, el consumo en este, bueno, no el consumo total, no, el consumo de trabajadores, S, y capitalistas, en L, crece cada vez menos, crece cada vez menos. Y aquí voy a resaltar algo, ¿verdad? Sí, estos consumos crecen cada vez menos, pero de forma individual, ¿ya? De forma individual. ¿Qué significa? O sea, individualmente podemos decir que el crecimiento de K empuja un bajo crecimiento de S, ¿sí? Y a la vez el mismo crecimiento de K, o sea, de la inversión, empuja un bajo crecimiento, y un bajo crecimiento ya no de S, sino de L. Lo que no estamos aclarando, eso es lo que viendo luego si sale o no, ya luego veremos, es si la suma de estos dos crece igual que K. Eso no estamos diciendo, sí lo ven, o sea, no estamos para nada diciendo que la suma de S y L en crecimiento sea igual a K, lo sabemos, ¿ya? Pues lo dejamos así, ¿no? El crecimiento de S es menor al de K, el crecimiento de L es menor al de K, pero por ahora no nos vamos a meter, ¿sí? Vamos a dejar un momento en pausa, porque los supuestos que hemos dicho no nos dan para entender esto todavía, pero no sabemos, por tanto, si crece K, si queda más dudas, ¿quién pues vamos con este símbolo ya? Solo para indicar que el crecimiento de K es mayor, ¿ya? En cambio, no sabemos qué pasa entre el crecimiento de K y el crecimiento de S más L, ¿sí? Pues no sabemos. Puede ser que S crece poco o L crece poco, pero ambos juntos crezcan igual que K, o más incluso, no sabemos, ¿ya? Entonces eso lo dejamos como duda por ahora, ¿ya? Listo. Entonces, hemos revisado ya si quieren, primer bloque del modelo de Suici. En este primer bloque llegamos a estas gráficas
que me están dando una primera intuición de cómo se está comportando, ¿ya? Cuál es el comportamiento de los salarios y del consumo de los capitalistas, o sea, es el comportamiento de todo el consumo. O sea, el consumo. Comportamiento del consumo. Entonces, como que uno ya puede intuir por dónde va la lógica, ¿no? El capitalismo se expande y también se expande el consumo, pero el consumo no se expande lo suficiente, ¿ya? ¿Qué podemos nosotros intuir antes de avanzar con el mismo modelo de Suiza? Podemos intuir que va a surgir un problema. ¿Cuál es el problema? Si la producción capitalista crece en máquinas más de lo que crece en consumo, puede pasar que no haya consumo suficiente para el sector 2. ¿Sí? Porque recuerden que enfatizamos, el supuesto 7 enfatizamos algo, ¿no? En el supuesto 7 del modelo habíamos enfatizado en un inicio que se trata de la producción de medios de producción. Y, o sea, la producción de medios de producción es motivada por K. Entonces, ¿qué pasa? Que si en cambio el consumo se está creciendo a un ritmo más lento, ¿sí? Ya podemos por ahí palpar la idea de la desproporción o el desbalance. O sea, el sector 1 crece más, piensa que aquí abajo está. Esto es interesante, de hecho podemos pensar que este eje representa el sector 1. Sí, porque el sector 1 es el que produce las máquinas. El eje vertical podríamos decir que aproximadamente tiene que ver con el sector 2. ¿Por qué? Porque el sector 2 es el que produce los medios de consumo, que dan de comer a trabajadores y a los mismos capitalistas. Entonces podríamos asumir, ¿sí?, que tenemos en el eje vertical en la dinámica del consumo, en el eje horizontal la dinámica de la inversión concentrada en máquina. Entonces, bien interesante, por eso les decía que valía la pena hacer el esquema gráfico, ¿no? Porque uno ya puede asociar intuitivamente cada eje a cada sector. Muy bien, sigamos. Ahora, viene la siguiente parte. Este es un primer bloque. Ya este es el primer bloque que tenía que ver con, bueno, qué provoca el aumento de K. ¿Sí? Entonces, todo este bloque se concentró en ver el efecto que tiene K. ¿Sí? Ese es nuestro primer bloque de análisis. ¿Cuál es el efecto de K? O sea, ¿cuál es el efecto de este crecimiento? Entonces, si quieren, este es nuestro primer bloque. Este primer bloque tuvo que ver con, bueno, crece K, ¿qué pasa en el consumo? Vamos con un segundo bloque. ¿Ya? Un segundo bloque de este modelo, ya de hecho lo voy a poner en otra lámina para no llenarnos de... para que las láminas no se saturen. Entonces voy a... Y más que no se saturen, para poner aquí otro color, vamos a poner el otro bloque del modelo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el otro bloque del modelo? Ya, pues está en orden, disculpen. Estoy verificando que está en orden por temas de la señal, que está un poco inestable. Pero bueno, el nuevo bloque del modelo va a consistir ahora justamente en entender qué pasa con los sectores. ¿Qué pasa con los sectores? Porque si ven, o sea, esta tendencia del capitalismo a crecer está creando un primer vínculo sector 1, sector 2, indirectamente, ¿no? Aquí no estamos poniendo ecuaciones de sectores, pero ya estamos viendo que como que, bueno, los sectores están limitando, ¿no? O sea, el capitalismo tiene ciertos límites entre inversión y consumo, ¿sí? Tenemos ciertos límites. No sabemos cómo se verá la gráfica agregada, de hecho, verá, se fijan que aquí dejamos, no sabemos qué pasa cuando se suman los dos consumos. De hecho, uno podría plantear esto en términos gráficos. Entonces, en términos gráficos, ¿qué significa? Significa que si yo hago un gráfico, ya, en donde pongo en el eje horizontal K y en el eje vertical total del consumo total. ¿Cuál es el consumo total? Consumo total. El consumo total, no se olviden que es ese más N, o sea, consumo de trabajadores y capitalistas, ¿sí? Y esto incluso va a ser bien interesante. De una vez hagamos esta gráfica. ¿Cómo se va a ver este consumo total, colegas? Va a tomar esta forma. Cuando cae cero, ¿cuál es el consumo total? El consumo total sería un nivel que suma S0 más L0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese sería el consumo en reproducción a escala simple. Entonces es el caso cuando tenemos inversión cero. Entonces, cuando tenemos inversión cero, tendríamos ese punto inicial. Entonces, este punto inicial sería el consumo total en reproducción simple. Consumo total en reproducción a escala simple. Y podríamos hacer una línea horizontal.
Sabemos que esa línea horizontal justamente representa la reproducción a escala simple. Ya, esa es la primera idea. Luego, ¿qué sucede? Nosotros tenemos el comportamiento de la función individual de cada variable, ¿sí? Por ejemplo, podríamos asumir que, ya pongamos aquí el S0, ¿no? Entonces pongamos, bueno, no pongamos ninguna función, solamente pensemos ya. Ahora lo que nosotros diríamos es, bueno, ¿cómo se va a ver la función total? El consumo total. Piensen que este consumo total sería las funciones S más L, o sea, sería F más phi, ¿sí? No se olviden que cada una de estas son funciones, ¿no? Esta es la función F, esta es la función phi. Entonces lo que no sabemos ahora es si S más phi, ¿dónde está? O sea, ¿tiene un comportamiento más fuerte, menos fuerte que K? No sabemos. Entonces sabemos cómo se comportan S y L, pero no sabemos cuál es el comportamiento agregado, todavía, ¿sí? Todavía no tenemos una claridad del comportamiento agregado de estas funciones, ¿ya? Es de esperar que tenga esta forma, porque si individualmente cada función es cóncava, entonces si yo junto funciones cóncavas, es de esperar que tenga también una función cóncava, ¿sí? Pero, por ejemplo, no sabemos si yo trazo la línea de 45 grados, podría estar por debajo, por encima, tal vez cruza, no sabemos. Ya no sabemos. ¿Y por qué no sabemos? Porque piensen que tal vez S y L individualmente crecen poco, pero tal vez juntándose crecen más que la inversión. No sabemos todavía. ¿Sí? No sabemos. Con los supuestos que ha agregado Suisi, aún no sabemos. ¿Ya? Entonces esta queda como una incógnita. ¿Qué pasa con esta función respecto a la dinámica del capitalismo? O sea, si yo invierto más, probablemente sí, se aumenta cada vez menos el consumo, pero quién sabe si tal vez hay un punto de cruce, o tal vez no, tal vez la gráfica siempre esté por debajo. Toca ver, ¿no? Entonces no sabemos. Muy bien, continuamos. Entonces, perdón, me equivoqué de botón. Entonces tenemos ahora el segundo bloque que pregunta, ¿qué pasa con los sectores? Y no solo pongamos esa pregunta, sino seamos todavía más claros. ¿Qué pasa con el balance de los sectores? ¿Sí? Entonces eso sería mucho más claro todavía. ¿Qué pasa con, color equivocado, disculpen, con el balance de los sectores? O sea, ¿se mantiene el balance de los sectores? ¿El balance va a perderse? O sea, ¿qué puede pasar? ¿Ya? Para eso va otro supuesto clave en el modelito de Suici. ¿Cuál es el otro supuesto clave que vamos a incluir en este modelo? Vamos a sugerir que, bueno, igual siguiendo a Suici, ¿no? Entonces vamos a decir que la producción total de medios de consumo, C, y recuerden que medios de consumo es producido por el sector 2, ¿no? Debe ser proporcional, ¿sí? Debe ser proporcional, o debería más bien, debería ser proporcional a la producción total de medios de producción total de medios de producción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría esto de medios de producción? Entonces, de medios de producción sería MP, ¿no? Y recuerden que MP es producido en cambio por el sector 1. ¿Ya? Entonces, debería ser eso, ¿ya? Debería ser proporcional para mantener, no lo dice así, sí, ¿no? Pero vamos a utilizar nuestro propio lenguaje también, para mantener el balance, ¿sí? Para mantener el balance entre sectores 1 y 2. Los sectores 1 y 2. Se dan cuenta qué importante era que nosotros en las sesiones pasadas exploremos con claridad el comportamiento de los sectores, porque sabiendo cómo se comportan los sectores 1 y 2, ya podemos más rápidamente hacer nuestras preguntas. ¿Qué debe pasar para que exista balance entre el sector 1 y el sector 2? ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos desviarnos de Suici, en este punto podríamos incluir ecuaciones, por ejemplo, de Harris. Entonces, de Harris tenemos un montón de ecuaciones y podríamos hacer una combinación del modelo de Suici con el modelo de Harris. ¿Sí? Cosa que yo no he visto todavía, tal vez ya exista, habría que buscar más. Pero
no lo vamos a hacer, ¿no? Obviamente, porque eso no hizo Sweezy. Y es más, podríamos combinar Harris, Sweezy y el enfoque de red en un solo modelo. Mucho más complejo, ¿no? Pero obviamente eso tampoco lo vamos a hacer, pero les dejo las ideas, porque puede ser que alguien por ahí se motive o yo mismo en un futuro me meta en esos temas. ¿Para qué? Para entender mejor las crisis del capitalismo, porque piensen que tenemos varios efectos a la vez. O sea, el capitalismo, aparte de que provoca crisis, porque puede desvincularse, pueden desconectarse los sectores, eso provoca problemas en el empleo, eso provoca problemas en la tasa de ganancia, o sea, es todo el sistema. ¿Sí? Y obviamente el siguiente paso sería ver cómo eso se traduce a datos aplicables a una economía auténtica. Claro que eso es igual un proceso larguísimo, ¿no? Pero bueno, el punto entonces al que voy aquí es cuál. Ya tenemos esta producción total. Debemos decir que existe una proporción para que exista el balance entre sectores. Entonces, Suiza va a plantear, a ver, por un lado, nosotros sabemos que si yo tengo S más L, ¿sí? ¿Qué es S más L? S más L es obviamente la producción, el consumo total, ¿no? El consumo total, o sea, tanto de trabajadores y capitalistas. Pero si yo quisiera que exista balance, ¿sí? Eso también tendría que ser igual a la producción de medios de consumo. Debería ser igual a la producción de alimentos, en balance. ¿Sí? Entonces vamos a asumir que hay balance aquí. Ya vamos a asumir que hay balance en el sector 2. ¿Ya? Entonces vamos a asumir que hay balance o equilibrio en el, pues más que balance, digamos equilibrio. Porque balance es ya los dos sectores. ¿No? Pensemos en equilibrio. Entonces vamos a asumir que hay equilibrio en el sector 2. Equilibrio en el sector 2. ¿Ya? Entonces, si quieren una parte del supuesto. Ya vamos a asumir que hay equilibrio en el sector 2. ¿Ya? Ahora pensemos, si es el consumo total, en cambio, ¿qué será el incremento más el incremento de L con respecto al tiempo? ¿Ya? Entonces, esta sería la producción adicional, porque es la producción cuando crece el tiempo, con el paso del tiempo. Entonces, esta sería la producción, ¿sí? Adicional, ¿no? Producción adicional de medios de consumo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Esta sería la producción adicional de medios de consumo, recordando de nuevo que esto es de MC y es producido por el sector 2. ¿De acuerdo? Y obviamente es para trabajadores y capitalistas. Para trabajadores. Trabajadores, que significaría es la de SQDT, y capitalistas. Y para capitalistas, ¿cuál sería el término? Sería DLDT. Muy bien. ¿Qué más? Ese es el sector 2. En cambio, hacemos ahora en el sector 1. ¿Ya? En el sector 1 no vamos a asumir por el momento balance. Más bien vamos a decir, ok, si yo quiero que exista balance, ¿qué debería pasar? Debería pasar que este consumo total sea proporcional, ¿sí? Sea proporcional. A ver, pongamos así, ¿no? Entonces, esto de aquí es el consumo total, ¿no? Para el balance, este consumo para balance, para que haya balance sectorial, llamémoslo ya. Pensamos que es el balance sectorial, o sea, la proporcionalidad. Un sector y otro sector coinciden y todo está en equilibrio. Este consumo, para que haya proporcionalidad, que vamos mejor para el consumo. Entonces, este consumo, para que haya balance sectorial, debe ser proporcional al aumento, debe ser proporcional. Es lo mismo que dijimos antes, ¿no? Pero ahorita estamos un poco más rigurosos. Debe ser proporcional al aumento de producción de medios de producción, o sea, el sector 1. ¿Y cuál es el aumento de medios de producción? Entonces vamos a escribir una ecuacióncita, ¿ya? En donde vamos a decir que, bueno, los medios de producción recuerden que quiera la letra K, ¿verdad? Ya. Entonces yo puedo escribir la derivada de K con respecto a T, sería el incremento de los medios de producción. Pero ahora le voy a poner un subíndice B. Esto no hace Sweezy ni menciona esta variable. La voy a incluir yo para entender mejor el modelo de Sweezy. Y ver que incluso hay muchas cosas que se pueden hacer con este modelo. Es bien básico, pero pese a ello, provee de un montón de herramientas.
Entonces, ¿qué es esto? Entonces vamos a decir que KB, ¿sí? Bueno, dejémoslo como KB. O sea, ¿qué es KB? Es el stock de capital, pero para alcanzar el balance sectorial, ¿sí? Entonces, esta derivada ya no es la K original, ¿sí? Ya no es la K original, necesariamente. O sea, es otra cosa. Esto, más bien, es que vamos a decir que esta derivada con este índice sub B, vamos a decir que es la producción adicional, ¿sí? Es la producción adicional de medios de producción, que sabemos que los medios de producción los que el sector 1, ¿sí? Necesaria, hipotética, entre comillas, hipotética. ¿Qué queremos decir con hipotética? O sea, no es la real, no es la que se da, es la que se necesitaría, hipotética, necesaria para mantener el balance sectorial o para alcanzar balance sectorial. ¿Sí? Entonces todo esto Suicini lo destaca, pero yo sí quiero destacarlo porque vale la pena. Estamos diciendo entonces qué cosa? Que así como hay la inversión, la anterior, claro, esta inversión es presionada por la acumulación capitalista, la competencia y los capitalistas se expanden. Por otro lado, hay una inversión hipotética que debería seguirse si quisiéramos que los sectores estén en balance, o sea, todo en equilibrio. ¿Sí? Y a esta inversión hipotética le vamos a llamar C. ¿Ya? Pésima letra, a mi parecer, pero bueno, es lo que está constando en el documento, entonces voy a dejarle C para que ustedes cuando lean el documento, que está en español, por cierto, puedan leerlo tranquilamente, como es cómodo para quienes no manejen inglés. Entonces, es una pésima letra porque nosotros teníamos otra cosa para C. Pero bueno, dejemos la C de Harris. Entonces, bueno, de Harris, de Suizy, disculpe. ¿Ya? El fantasma de Harris recorrerá nuestras clases, ojalá ya no por mucho tiempo. Ok, entonces, ¿qué tenemos? C es una nueva forma de inversión, ¿sí? Una nueva forma de inversión hipotética, ¿sí? Hipotética. O sea, C sería la inversión, y de hecho, definamos C, ¿ya? Entonces ya con esta ecuación podemos definir la letra C. Un nombre con rojo para seguir destacando C, la importancia de C, que es la nueva letra que apareció. Entonces, ¿qué es C? Entonces, C vamos a decir que es la inversión hipotética, comillas, hipotética, para mantener el balance sectorial. Para mantener el balance, o alcanzar, digamos, para alcanzar el balance sectorial. Alcanzar el balance sectorial. Como ven, todas nuestras sesiones ahora son de sectores, ¿no? Pero ahora es un modelo que no está sacando a los sectores en su total magnitud, o sea, no se mete en lo que se metió Harris, pero ya solamente así ya nos da intuiciones sectoriales. Y de hecho ya vieron que salieron gráficos que comparan sectores, ¿no? O sea, este gráfico último que dice que quedó en duda, también es sector 1 contra sector 2. Y este es más claro todavía, porque aquí está toda la producción del sector 1 nueva, la que se le va a pedir al sector 1 y por acá puede estar la del sector 2. ¿Ya? ¿Ok? Sigamos. Muy bien. Entonces tenemos esta inversión hipotética para alcanzar el balance sectorial. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Pensemos. Lo que está planteando Suisi en su supuesto 8, ¿sí? Es que debe haber una proporción entre estas dos magnitudes. O sea, ambas magnitudes deben ser proporcionales. ¿Sí? Ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa que ambas magnitudes sean proporcionales? Pero es lo que está diciendo Suisi en este supuesto. Entonces, lo que Suisi va a pedir ahora es, entonces pedimos que C y ds sobre dt más dl sobre dt, recordando que C tiene que ver con el sector 1 y ds dt tiene que ver, más de dt tiene que ver con sector 2, o sea, el 1 es la inversión necesaria para el balance, el otro es el consumo total, ¿ya? Entonces pedimos que C y esta cosa sean proporcionales para alcanzar el balance. Para alcanzar el balance. Ejemplo. Entonces vamos a poner unos ejemplos para aclarar esta idea. Digamos, pensemos en T. Pensemos en T. Recuerden que C es el crecimiento del K en balance con respecto al tiempo. ¿Ya? Pues digamos que creció en $100.
Tiene $100. Cada unidad que pongo aquí no tiene nada que ver con el ejemplo anterior. Solo es para ilustrar el argumento en este punto. No tiene nada que ver con los $1000 anteriores, nada. ¿Ya? Para no confundir. Ok, entonces tenemos eso. Y supongamos que, ok, empezamos con una situación donde estos términos, este término es 1000, o perdón, bueno, pongamos 1000 mejor. Y el otro término, o sea, de S de T más de L de T, supongamos que es igual a 500. ¿Ya? ¿Cuál es la proporción entre estos dos? La proporción es 2 a 1. Sí, bueno, es 2 a 1. ¿Sí? ¿Qué significa eso? O 2 ya, para no poner 2 a 1. Es 2. ¿Qué significa eso? Este 2 que representa que por cada dólar de producción del sector de medios de consumo, si recuerdan que este es el sector de medios de consumo, este era medios de consumo, que es el sector 2, el sector 1 está produciendo $2. ¿Sí? Entonces, si ven, ¿no? Si el sector 1 pudo, esto es producción nueva, ¿no? No se olviden, o producción adicional. No olvidar eso, no es producción adicional. Por eso están las derivadas. Adicional. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Si el sector 1 tiene una producción adicional de $1000, el sector 2, en cambio, resultó ser que sacó una producción adicional de 500. Me quedó una proporción de 2. Ahora, si quiero que exista balance según el enfoque de Sweezy, dice, ahora, supongamos que tenemos un nuevo periodo, T más 1. En T más 1, digamos que esta C, que es la derivada de acá con respecto al tiempo, ¿ya? Ya no es 1000, sino que ahora supongamos que es 2000, el doble. ¿Qué debería pasar con el consumo? Para que se mantenga la proporcionalidad, para que se mantenga el balance. Entonces, en el supuesto de Sweezy, el balance se va a mantener asumiendo que, bueno, si esto se duplicó, también debería duplicarse el total de producción de MC. Entonces, de 500 subiría a $1000. ¿Por qué? ¿Cuál es la ratio? Antes la ratio era de 1000, 500 salía 2. Ahora la ratio fue de 2000, 1000 y también salió 2. Entonces, la idea es que este 2 se mantenga constante. ¿Sí? Entonces, todo el supuesto que estamos diciendo es básicamente asumir que esta ratio se mantiene constante. Esta ratio constante es el supuesto que usa Sweezy para decir que los sectores están en balance. Supongamos, 2. ¿Ya? ¿Cuál será el valor? No sabemos. Tendríamos que ver, por ejemplo, en el modelo de Harris, debemos buscar cuál es el balance entre producción total del sector 1 y producción total del sector 2. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, de hecho, lo voy a escribir aquí por si acaso algún día, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, paréntesis, ¿no? Entonces, habría que buscar. Oh, no, no, primero escribamos la ecuación, después dejamos esta idea de cómo extender el modelo. Entonces, ¿cómo vamos a representar en ecuación todo lo que hemos dicho? Sweezy plantea una ecuación 4. Fíjense que recién vamos 4 ecuaciones, ¿no? Pero lo importante es ver que detrás de cada ecuación hay un montón de economía. ¿Sí? Entonces, para que vean cómo una vez es solo con una ecuación recoge un montón de ideas. ¿Y qué va a decir la ecuación 4? Bueno, la ecuación 4 va a decir, vamos a asumir que C, que es la inversión para el balance, es igual a la suma del aumento del consumo de S más DL, ¿sí? Pero multiplicado por un factor lambda. ¿Qué representa lambda en este modelito? Lambda, ¿sí? Va a ser el factor de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, lambda es el 2 en este ejemplo que estábamos haciendo, ¿sí? Lambda, una variable, ¿ya? Es un factor de proporcionalidad. Un factor de proporcionalidad, ¿sí? Un factor de proporcionalidad que debe cumplirse para alcanzar el balance, que debería cumplirse, ¿ya? Que debería cumplirse para alcanzar el balance sectorial. Para alcanzar, disculpen, el balance sectorial. Muy bien. Entonces, lambda, y aquí voy a poner el paréntesis que yo quería agregar. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner un asterisco y un paréntesis. Este lambda podría obtenerse desde el modelo de Harris o desde el modelo de red que nosotros estamos presentando, sectorial. Pero más interesante sería Harris, porque Harris es un resultado publicado. Entonces, uno podría decir, ok, este lambda me permitiría tal vez conectar Sweezy con Harris y tengo un modelo aún
más avanzado. No vamos a hacer eso, obviamente, no vamos a hacer eso, pero dejo esa idea, ¿no? Por si acaso. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿qué estamos viendo? ¿Sí? Estamos viendo que ahora tenemos esta ecuación 4, que de hecho la voy a resaltar, porque esta ecuación 4 es para nosotros bien importante. Esta ecuación 4 nos dice cómo se da el balance. Es una equivalente a nuestras ecuaciones de balance. ¿Se acuerdan que teníamos unas ecuaciones de balance? ¿Cómo se da el balance sector 1, sector 2 en reproducción a escala ampliada? Si esta sería escala ampliada, pues estamos asumiendo que todo está creciendo. Sí, entonces a 4 sería una nueva condición de balance. Ya, pues ponemos aquí como condición de balance. Sí, sería nuestra nueva condición de balance. ¿Ya? Pero si bien, o sea, Sweezy no se da vuelta, sino que hace un supuesto más rápido. Asumo que esa es la condición de balance. Y notemos finalmente algo. Y con esto voy a cerrar la sesión, para en la próxima sesión continuar el modelo de Sweezy. Notar, esto lo voy a poner en rojo, porque esto me va a aclarar el siguiente paso. Notar que K, que es K, esta es la inversión empujada por la presión capitalista acumular. Por la presión capitalista a acumular. Entonces, notar que K no tiene necesariamente que ser igual. No tiene que necesariamente ser igual a C. ¿Sí? Recordando que C, en cambio, es la inversión necesaria para el balance. Necesaria para balance. Entonces ya se puede ver clarita la intuición y el objetivo del modelo de Sweezy, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión. ¿Cuál es el objetivo? Entender el vínculo entre K y C. ¿Sí? Entonces, con estas letras K y C no se puede perder. ¿Cuál es el vínculo entre la inversión que realmente se da y la inversión necesaria, pero para mantener el balance? Que son dos conceptos diferentes. ¿Sí? ¿Cuál es el vínculo? ¿Cuándo se iguala? Y sobre todo, ¿cuándo no se iguala? Porque si no se iguala, viene la crisis por desproporción. Perdón, crisis. Es una mezcla, ¿no? Es desproporción porque ya los sectores se desbalancean, pero al mismo tiempo ya es crisis por sobreproducción. ¿Por qué sobreproducción? El capitalismo está presionando, si ven, el capitalismo está presionando empujar a más inversión. En cambio, esto es balance. Entonces, ¿qué pasa? Si la inversión, esto es lo más probable que pueda pasar, si la inversión es mayor a la de balance, tenemos un problema de posible crisis por sobreproducción. Crisis por sobreproducción. ¿Ok? ¿Por qué? El capitalismo se expandió de más y rompió el balance, pero rompe el balance por una expansión de más, porque la inversión crece más que el consumo. ¿Y por qué el consumo crece menos? Porque a los trabajadores se les paga poco en el capitalismo versus la inversión. Pero bueno, eso lo vamos a revisar entonces. Este es el punto en el que nos quedamos y desde aquí avanzaremos y haremos más esquemas gráficos también en la próxima sesión. Y con esto cerramos el video de hoy.